Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar con este capítulo, quería decirles a todos que por favor escuchen bien, que esta es la última parte que voy a poder subir de este fanfic, ya que hasta el 2020 no ha habido actualización de este fanfic, por lo cual yo ya lo considero como abandonado, ya teniendo en cuenta en qué año estamos. Ya posiblemente el autor ya no va a regresar, aunque me duela saber eso, ya que la historia sí estuvo interesante y lo malo es que no hubo final. Bueno, ya no tengo nada más que decir, que recuerde que este fanfic no me pertenece y todos sus derechos, sus debidos autores. Siempre dejaré aquí abajo el link para que vayan y lo lean por las partes que he eliminado. Bueno, realmente saber que una historia nunca fue terminada y para colmo que tiene un buen desarrollo me hace, bueno, a todo el mundo le enoja. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? El autor decide todo. Bueno, ya no tengo más. Ya, bueno, empecemos con este capítulo de una vez. Capítulo 12. El futuro entra en acción. Es realmente increíble el simple hecho de sentarse y escuchar lo que otra persona tiene que contar o compartir con uno. Era un sentimiento muy extraño para todas ellas, principalmente porque todas eran tan diferentes, así como su personalidad, edades e incluso razas. Pero cuando olvidaban eso y se daban una oportunidad de escucharse y conocerse, se sorprenden de lo parecidas que eran. Todas tenían diferentes personalidades, diferentes gustos, pero podían congeniar realmente bien entre ellas. Issei estaba viendo todo eso con mucho interés, y no pudo evitar sonreír por eso. Cuando su yo del futuro se había ido, se había quedado y se presentó con Rosweiser, una valquiria de Odín. Issei no pudo evitar admirar lo hermosa que ella es, aunque tenía una personalidad muy diferente a lo que parecía, no le desagradó y más bien la hacían parecer aún más linda de lo que ya era. Mientras conversaba con ella Irina, Gabriel había llegado y se integró la conversación. Rosweiser nos estaba hablando un poco de ella, siendo que nosotros tres solamente escuchábamos o hacíamos uno que otro comentario. Aunque cuando comentó la parte de que nunca había tenido novio, su personalidad dio un giro de 180 grados, los tres tuvieron que consolarla hasta que se recuperó un poco, aunque lo que ayudó fue un comentario fugaz de Issei, diciendo que ella era muy linda haciendo sonrojar a la valquiria. Unos momentos después, Serafall y Penemue habían llegado y se integraron en la conversación. Penemue se presentó con Ross, mientras que Serafall se había lanzado a abrazar a Issei con su actitud infantil y divertida. Todos se habían sentido y todos compartieron ciertas cosas de cada una, incluso el castaño compartió algo de él. Rápidamente un ambiente agradable y cómodo se formó entre todos ellos. Las risas no duraron en llegar cuando Issei contó de manera deprimida cómo casi se muere en el entrenamiento con Tanin y su otro yo. En un momento de la charla Sona y Tsubaki habían llegado buscando a Serafall, sin embargo, rápidamente se integraron en la charla e incluso se rieron cuando Penemue contó sobre cómo castigó a Azazel una vez cuando se fue de Grigori y no llegó en una semana. Era sorprendente que ver cómo todas eran tan diferentes, pero se estaban llevando tan bien. Todas tenían su forma de ser diferentes. Gabriel tenía una actitud inocente, aunque mostraban ser muy sabia en muchos temas. La de Penemue era la de alguien muy madura, pero muy inocente en otros temas. Serafall era la de alguien infantil, pero también la de alguien con mucha experiencia. Rosweiser era muy tranquila, pero se dejaba llevar muy fácil por sus sentimientos y los mostraban muy abiertamente. Sona era alguien seria, pero ignorante en muchas cosas y Tsubaki era alguien seria, sin embargo y para sorpresa de Issei algunas veces salía su personalidad burlona. Era increíble que todas se pudieron llevar bien. Issei realmente estaba muy sorprendido y de alguna manera cómodo en ese ambiente que ellas habían creado, ya que no estaban peleando y podía pasar un agradable momento. Issei sintió que alguien le tomaba de la mano. Al volver a ver, se dio cuenta que era su amada castaña, que lo miraba apenada y sonrojada. Issei no pudo pensar en lo linda que se veía de esa manera. Este tomó su mano un poco más fuerte, mostrándole que él estaba para ella. Fue solo hasta que Grafia vino a informarles que los líderes se iban a retirar y mañana se iban a volver a reunir para tratar con el tema de Loki, que todas las chicas se separaron, pero cada una de ellas estaba sorprendida que no se habían dado cuenta en qué momento había pasado tanto tiempo. Ellas solo estaban ahí hablando y acercándose un poco al castaño, que aún con todas ellas, este no ignoró a ninguna y puso su atención en todas ellas, algo que todas vieron y les gustó esa parte de él, aunque Rosweiser estaba sorprendida de conocer a las demás ya que eran mujeres muy influyentes y poderosas, incluso mucho más que ella.
También había estado poniendo atención al castaño que se suponía que era su esposo en el futuro. La idea de tener un esposo la hizo sonrojarse mucho ya que ella ni siquiera había tenido ni un novio, pero hablando con el castaño se dio cuenta que era alguien atento, amable y honesto, incluso la había estado animando cuando se deprimió por no tener novio, incluso la halagó, algo que la hizo sonrojarse porque nadie le había dicho que era bonita o hermosa. A pesar de todo, ella una chica que claramente le gustaba que le dijeran cumplidos y apreciaran su belleza. Todas las chicas se despidieron del castaño, algo que este devolvió y las despidió. En un momento en aquella gran habitación solamente había quedado Issei e Irina, aunque esta última tenía que volver con su superior, no quería irse solo así. Al ver que estaban solo, Irina se comenzó a poner nerviosa y sonrojarse, Issei que la vio también, pero aún así ninguno de los dos soltó la mano del otro. Neisei-kun, estaba diciendo Irina, pero fue callada cuando Issei de la nada la había besado. Ella abrió los ojos a más no poder cuando sintió como el castaño la besaba. Issei le soltó la mano y la abrazó por la cintura con una mano y la espalda con la otra, acercándola aún más a él. Irina, que sintió como su corazón se aceleraba a cada segundo que pasaba, deseó desde lo más profundo de su corazón que eso no fuera un sueño. Había esperado ese momento desde que eran niños. Unas pequeñas lágrimas bajaron por sus mejillas mientras pasaba sus manos por el cuello del castaño, abrazándolo y pegándose aún más a él. Mientras tanto, la marca de ambos empezaba a brillar cada vez más, volviéndose aún más vivía que antes, y gracias a eso ambos sintieron el amor del otro, haciendo que se aferraran aún más fuerte del otro sin querer alejarse. Querían estar así por la eternidad, quería sentirse así por siempre, ni importaba si el mismo mundo se acababa, ambos sentían que iban a estar bien mientras ambos estuvieran juntos. Ambos se separaron buscando aire, sus frentes estaban unidas, mientras sus labios estaban separados un poco tomando un poco de aire. Sin embargo, ambos se miraban fijamente a los ojos con un sonrojo en sus mejillas. Así que de esto hablaba mi otro yo, dijo Issei suavemente refiriéndose a sentir lo que la otra persona siente. Era tan embriagador, tan cálido y a la vez tan placentero que no quería dejarlo de sentir en ningún momento. Pero a diferencia de Issei, Irina no tenía la mente para pensar en eso, pudo sentir los sentimientos que tenía Issei por ella, y solo hicieron que su corazón latiera más rápido cuando sintió como iban creciendo poco a poco más y más. Ella quería más, quería sentirlo un poco más junto a ella. Así que sin dudarlo besó los labios del castaño mientras lo abrazaba fuertemente, sacando sus hermosas alas las enrolló alrededor de ellos. Issei, que vio eso, se sorprendió, pero rápidamente se recueró, también sacó sus alas y las enrolló suavemente alrededor de ellos. Gracias a que ahora su amor era puro y honesto, Irina no experimentó algo como la caía, ya que en su mente y corazón solo estaba el sentimiento más puro de amor por el castaño, y el que apareciera la marca en su cuello mostraba cuando realmente estaba decidida a amarlo. Issei estaba en la sala de hogar, junto a él estaban sus esposas observando la pelea entre Issei junto a los demás contra Loki. Había llegado un nuevo día y todas las chicas se habían levantado con muchas ganas, principalmente Yasaka, Rose, Irina y Kuroka, que la noche anterior su esposo las había hecho suyas hasta la inconsciencia felicidad de las cuatro. Aunque las demás se les unieron, las cuatro de ellas recibieron un tratamiento especial. Ya Issei no las había visto en mucho tiempo y claramente las había estado extrañando como nunca. La noche anterior simplemente no pudo tener suficiente de las cuatro chicas que habían caído rendidas, las demás habían estado asustadas. Después de todo, el castaño había convertido, por esa misma razón podía complacer a sus esposas. Nota: Issei era un pervertido de primera, con una perversión que sobrepasaba la misma toda realidad. Ahora imagínese esa perversión, no es cualquier cosa. Al final, por decisión unánime, habían sacrificado a Gabriel para que salvara a las chicas. Al ver que cuando su esposo hacía el amor con Irina era más delicado y tranquilo, pensaron que con otro ángel lo tranquilizarían. La pobre Gabriel no había podido ni protestar cuando fue lanzada hacia Issei con ayuda de Serafall y Tsubaki. Esta cayó encima de Issei cuando penetrando a una Yasaka que se había desmayado, aunque su cuerpo todavía seguía apretando al castaño de manera inconsciente, haciendo que este no se detuviera. Cuando la pobre Serafín cayó encima de este, fue tomada con delicadeza y fue besada, para un momento después seguir el acto de amor con ella, haciendo que todas sonrieran. Al ver Issei se había tranquilizado, así que se acercaron a él y continuaron su noche, aunque cuatro de ellas ya estaban inconsciente y una Yasaka que tenía una gran sonrisa en su bello rostro mientras su cuerpo se contraía un poco.
El gran círculo mágico en medio de la sala podía ver a Loki, mientras que otros a su alrededor mostraban las peleas de los demás. Muchas ponían atención a dicha pelea, como era el caso de Penemue, Gabriel y Yasaka, que no estaban en ese momento en su tiempo, solo sabían que su esposo había peleado contra Loki y casi muere. Es muy diferente de lo que recuerdo, Nia, comentó Kuroka al ver que todos podían estar al día con Fenrir y las demás bestias, incluso el joven Issei podía hacer algo contra Loki. Eso es el cambio que hubo con nuestra llegada, lo más seguro que, aunque las cosas seguían un orden cronológico, ya no pasarán como estaban previsto en nuestro tiempo, dijo Yasaka viendo que las cosas podían cambiar mucho, aún los sucesos iban a seguir iguales. Ya alteramos mucho este mundo, la verdad no es extrañarse que incluso las cosas empiecen a cambiar tan radicalmente, comentó Penemue mirando los círculos mágicos, pero en un momento, la vista no solo de ella, sino de todos se volvió extremadamente seria, cuando arriba de Loki se abrió una grieta espacial, una sustancia negra empezó a hacer y tragarse al dios del engaño y las mentiras. De la misma manera empezaron a salir arriba de Fenrir y los demás, mientras otras más aparecían al lado de Loki, Issei solo le había tomado un segundo darse cuenta que sucedía cuando pudo sentir aquella aura que tanto ha estado esperando por mucho tiempo. Sin que Issei o alguna de ellas dijera algo, Issei creó una grieta espacial y saltó hacia esta, las demás chicas también lo siguieron sabiendo que ahora sus vacaciones iban a ser interrumpidas y era hora de trabajar. Ah, fue el grito de dolor que soltó Issei cuando salió disparada hacia el suelo creando un enorme cráter, con gran dificultad vio hacia el cielo donde un Loki completamente negro lo miraba con una sonrisa y mirada asesina, así como varias figuras a su alrededor. Estas tenían figuras de ángeles caídos, yokais, dragones y dominios, todos lo miraban con deseos de matarlo de la manera más dolorosa posible. ¿Qué es esa cosa que salió de esa grieta?, se preguntó Issei mientras parte de su armadura caía y se sostenía el brazo, ya que anteriormente apenas podía mantenerse con Loki a duras penas, pero ahora no era nada en comparación a él. Aún más para aquellas criaturas negras, que sobrepasaban incluso el nivel del nuevo Loki, y el problema era que no solo estaban ellas, ya que, aunque Issei no se diera cuenta, dichas criaturas también habían envuelto a Fenrir y los demás, incluso habían aparecido más criaturas negras en forma de dragones. Tenemos que hacer algo, gritó Sona retrocediendo cuando una criatura como la de un dragón estaba frente a ella, no muy lejos. Tsubaki, Rias e incluso la misma Akeno estaban rodeados por aquellas criaturas que sobrepasan su poder, aún más la gran serpiente que Loki había invocado antes se había convertido en una criatura completamente negra. Ah, gritó Kiba, que salió volando junto con Koneko y Zenobia por el ataque del nuevo Fenrir, que ahora era más feroz y salvaje. Irina, gritó Issei al ver que unos oscuros Skollati la rodeaban a punto de atacarla, sin embargo, en ese momento, ambos fueron golpeados por dos lanzas de luz, haciendo que rugieran de dolor y retrocedieran. Un dragón de agua apareció de la nada mientras atacaba a las bestias oscuras que rodeaban a Sona, junto al dragón un gran zorro y gato de fuego espiritual aparecían, el zorro protegiendo a Rias y Akeno, mientras el gato a Koneko. Una Naginata cayó en picada eliminado a los que tenían a Tsubaki rodeada, varios círculos mágicos atacaron a los que tenía Ross rodeada, y varias lanzas de luz hicieron que Fenrir retrocediera. Todos estaban sorprendidos por este giro de acontecimientos, pero en ese momento las esposas del castaño hicieron su aparición, Yasaka con Rias y Akeno, Sona y Tsubaki con sus versiones jóvenes, Penemue y Gabriel con Fenrir, Ross e Irina con sus versiones jóvenes, Kuroka con su hermana y Serafall apareció al lado del joven castaño, ya que el mismo castaño había aparecido al frente de Loki y aquellas criaturas negras con una mirada afilada. ¿Qué está sucediendo?, preguntó una consternada joven Rosweiser a su otro yo. Esas criaturas son parte del por qué vinimos al pasado, informó Rosa, lo que todos los jóvenes se sorprendieron. Al parecer esa cosa no faltará mucho para que se libere si ya está empezando a soltar estas criaturas, dijo una recién llegada Reikan que fue junto a Maya a ayudar a Gabriel y Penemue con Fenrir. Más bien duraron mucho en aparecer, dijo Evilia junto a Yasaka que tenía a la serpiente oscura de Loki. Por otro lado, Bali apareció al lado del castaño con la misma mirada. Todos se sorprendieron por la llegada de los nuevos, y no eran los únicos que habían llegado, ya que, junto a ellos, el joven Bali, Kuroka habían llegado, acompañados con Bikou, Arthur y Lefay, que Issei le hubiera gustado verla en otras circunstancias. El equipo del joven Bali ya sabían la situación y se dividieron para ayudar a todos, ya que más criaturas empezaban a aparecer. Parecen fuertes, dijo el joven Bali al lado del joven Issei y Serafall. El joven castaño al escucharlo sonrió un poco. Pelea con uno y te darás cuenta de lo fuerte que son, dijo el joven Issei viendo a su otra versión.
Al parecer por fin podemos estirar un poco los músculos, dijo Issei con una sonrisa que fue acompañada de Bali. Vamos a ver si no te has oxidado, comentó Bali sonriéndole al castaño. En ese momento ambos incrementaron su aura de golpe, sorprendiendo a todos los jóvenes presentes, principalmente a sus versiones jóvenes al sentir tan poderosa aura, ya que ambos vieron que estaban llegando al nivel de la Juggernaut Drive. Balance Breaker, dijeron los dos al mismo tiempo, mientras a una aura blanca rodeaba a Bali y una roja a Issei. En el momento siguiente ambos aparecieron con su armadura, pero era muy diferente a las de las versiones jóvenes. ¡Qué poder!, dijo inconscientemente el joven Issei al sentir el aura tan poderosa. Bali tampoco estaba mejor que el castaño, ahora entendía por qué su contraparte nunca fue en serio cuando entrenaba, era porque para su versión adulta lo hubiera hecho polvo. No dejen a ninguno con vida, gritó Issei a sus esposas que todas asintieron y empezaron a elevar su aura increíblemente, sobrepasando con facilidad a todos. Las versiones jóvenes veían a sus versiones adultas en todo de shock por el gran poder que desprendía. Demostrémosles de que somos capaces, gritó Bali a sus esposas que tampoco se quedaron atrás, y en el momento en que Bali e Issei se lanzaron al frente las demás chicas hicieron lo mismo. Será mejor que tengan mucho cuidado y no se confíen, estas criaturas no son algo que ustedes puedan igualar, dijo Serafall a los jóvenes Bali e Issei, aunque muchos pudieron escucharla. Una vez dicho eso, ella se lanzó contra las criaturas en una pelea feroz. Y dicho y hecho, todos se dieron cuenta que aquellas palabras que Serafall había dicho anteriormente eran muy ciertas. No importó cómo los jóvenes intentaran pelear, no eran rivales para aquellas criaturas oscuras. Bali estuvo tentado en entrar en la Juggernaut Drive, pero al final desistió, apenas pudo mantenerse al día con una de aquellas criaturas oscuras con el entrenamiento de su otro yo le había dado. Lo mismo sucedía para el joven Issei. Las jóvenes Sona y Tsubaki apenas si podían hacer algo con el entrenamiento de sus otros yo y Penemue, pero había una abismal diferencia entre esos poderosos. Para los demás no fueron tan afortunados y solamente pudieron retirarse. Incluso la misma joven Rosweiser no importaba lo que hacía, no podía con aquellas criaturas oscuras. Esto hizo que todos vieran la pelea de todos del futuro y quedarán muy sorprendidos por el nivel de poder. Ninguna de las esposas de ambos hombres fue fácil con aquellos seres. Cada una mostró un gran poder en cada uno de sus ataques, aunque las versiones jóvenes veían a sus versiones adultas con raros sentimientos encontrados al ver el nivel en que estaban. La joven Kuroka era una de ellas que estaba impresionada por el nivel de su otro yo, así como la joven Irina al ver a su otro yo con 10 hermosas alas. Así que este es el nivel de todos ellos, susurró la joven Sona mientras observaba a su otro atacando con hielo. Su dominio en él tal vez era igual al de su One-sama en este momento. Pero al volver a ver a su One-sama del futuro, claramente ella estaba en un nivel completamente nuevo al ver que incluso el mismo aire a su alrededor se congelaba. Todas las criaturas oscuras que entraban en su área fría terminaban congeladas en tan solo unos segundos. La joven Tsubaki no estaba mejor que su rey, al ver a su otro yo peleando contra varios seres oscuros, mientras los alejaba de la otra zona. Sus movimientos eran precisos y hermosos, era como un baile cuando movía su Naginata que todo caía bajo su filo. La joven Irina estaba extremadamente sorprendida por el dominio de la luz de su otro yo. Ella pelea con una espada de luz, pero mientras lo hacía creaba varias lanzas o cadenas para atacar a otros seres oscuros de su alrededor. Lo mismo sucedía para las otras chicas, que observaban cuánto habían crecido en todo este tiempo y claramente estaba muy sorprendida, ya que todas ellas como mínimo tenían el nivel de un Mou. Aunque viendo un poco más hacia arriba donde una batalla más intensa ocurría, entre Issei y Bali contra esas criaturas oscuras y el Loki oscuro, vieron que el nivel de ellos sobrepasaba incluso a un Mou. ¿Qué eran esas cosas?, preguntó Sircecha Issei una vez que la batalla había terminado. Todos los seres oscuros habían sido eliminados, y Loki junto a sus hijos y nietos habían vuelto a la normalidad. Bali junto a sus esposas y los de su equipo se habían ido cuando todo había terminado, aunque se llevaron a Fenrir con ellos, pero no antes de irse. Kuroka volvió a ver a su otro yo y al castaño por unos momentos, para después su mirada caía en el joven Issei. Había estado en conflicto por lo que se había dado cuenta de su otro yo. Quería ir y preguntarle muchas cosas, pero sabiendo que es ella no le iba a decir nada, así que lo desechó. Con una última mirada al joven castaño se fue con su equipo. Por parte Issei le vio una mirada a la pequeña Lefai. Su mirada estaba cargada de amor por la pequeña maga, aunque había pasado mucho tiempo. Issei pudo confirmar que aun cuando su primera esposa y la mujer que tomó su primera vez era joven, ella nunca dejó de ser hermosa. Incluso aún en su tiempo conservaba muchos rasgos del yo que él estaba viendo en ese momento. Aquella chica alegre, apasionada y decidida, jamás cambió
y Issei estaba realmente feliz que fuera así. Esas cosas son esbirros del ser que tenemos que vencer, contestó Issei al lado de Sir Zech. Miguel y Azazel fruncieron el ceño por eso, mientras Odin se acarició su barba un poco. Con este ataque ahora podemos ver que ya se estaba liberando de la lágrima que fue aprisionado, no faltará mucho que quede libre por completo y llegue a este tiempo, dijo Sona tranquila a los líderes, que la batalla inminente no faltará mucho. Con aquellas palabras los líderes pensaron en reforzar la vigilancia de Kou ya que vieron que esos seres no eran un tema fácil de tratar. Y los tomaban desprevenido como en esta ocasión las cosas podían ser muy malas, si no fuera porque Issei y sus esposas llegaron a tiempo, tal vez todo ahora mismo estuvieran muerto. Mientras las líderes hablaban, la joven Irina se acercó a su otro yo con determinación. ¿Me podías entrenar?, preguntó la joven castaña a su otro yo. Hoy se dio cuenta que era extremadamente débil, se había sentido impotente cuando todos los sentimientos que tenía Issei le habían llegado por la marca, miedo, desesperación, determinación y muchos otros más que la hicieron sentir como una inútil que ni siquiera pudo darle apoyo en una pelea. Ella no quería que eso vuelva a pasar, quería siempre estar con el castaño y apoyarlo en todo, se había sentido tan mal cuando vio que el castaño tenía miedo aún cuando peleaba y ni siquiera pudo ayudarlo con eso. En la vida y en la muerte, era en lo que ella iba a estar junto al castaño, y eso incluido en las malas y buenas, quería que cuando tuviera miedo supiera que tiene a alguien en quien apoyarse y poder superarlo juntos. Por parte del joven castaño sabía por qué pidió eso, durante la pelea pudo sentir todo lo que Irina sintió, siendo la prepotencia que sobresalía de todo, lastimosamente en ese momento no pudo hacer nada para ayudarla al estar peleando con esas cosas que sobrepasaban mucho su fuerza. No te preocupes, cuando volvamos al mundo humano, te entrenaré, contestó Irina a su yo más joven que sonrió por sus palabras, pero sintió que alguien le sujetaba la mano, al ver que era el joven Issei y este le dio una sonrió. Yo también me esforzaré para no te vuelvas a sentir así, dijo el joven Issei haciendo sonrojar a la castaña que solamente pudo asentir mientras sonreía, al mismo tiempo apretaba fuertemente la mano. Nadie sabía a qué se refería, pero las esposas del castaño sí, ya que al compartir la marca saben que uno tiene un enlace sentimental muy poderoso, ellos no necesitaban hablar para expresar lo que querían decir o pensaban ya que dicho enlace le transmite al castaño esos sentimientos. Muchos pueden decir que era una desventaja, pero ese no era el caso para ellas, ya que ellas eran esposas del castaño. Si alguna se sentía enojada, triste, frustrada, e incluso celosa, Issei actuaría, algo que él hace algunas veces, actuar a base de las emociones de las chicas. Eso había evitado que pelearan y puedan ser lo que son hoy. Las jóvenes Serafall, Gabriel, Penemue, Sona, Tsubaki e incluso en menor medida Ross miraban a la pareja queriendo saber qué era compartir dichos sentimientos, sentir lo que el otro siente sin la necesidad de verse o hablarse. Ellas lo sabían porque Issei lo había explicado muy detalladamente la noche anterior. Sin embargo, Rias y Akeno, que vieron esa interacción, estaba extremadamente celosas, principalmente al ver cómo el joven Issei le tomaba la mano a la castaña. Nosotros ya terminamos aquí, nos vamos a retirar a descansar un poco, dijo Issei, a lo que los líderes asintieron, sabiendo que el castaño y sus esposas no intervendrán sea lo que pase mientras no tengan que ver que su misión. Por cierto, Issei, me gustaría poder hablar contigo de algo, dijo un no muy seguro Sir Zech mientras le daba leves miradas a Rias. Issei siguió su mirada y vio que iba dirigida a una Rias que fue y separó a Issei para disgusto de la castaña que tenía un momento con el castaño. Lo que tengas que decir, ¿no sería mejor decirlo a mi yo joven? Si me lo dices a mí nada cambiará, dijo Issei, a lo que Sir Zech hizo una expresión difícil. Grafía vio a su esposo así y aunque quería decir algo, al final decidió mejor callarse. Lo que quiero preguntar solo tú puedes contestarme, solamente quiero hacerme una idea y aclara algunas dudas, si pudieras darme algo de tu tiempo, pidió Sir Zech, a lo que Issei lo vio por unos momentos para que al final asintiera. No creía que fuera malo hablar con él. Tenía curiosidad por saber qué le iba a preguntar, ya que a diferencia de su otro yo de su tiempo, cuando Issei estuvo al frente de él, este nunca le dio una mirada, ni siquiera le había contestado alguna cosa que el castaño preguntara o dijera. Por otro lado, la joven Irina le iba a reclamar a la pelirroja, pero se quedó callada cuando sintió los sentimientos del castaño, molestia, enojo, por la pelirroja. Vio a que el joven Issei la estaba mirando a los ojos y sin decirle nada ella pudo sentir un gran amor por ella, por eso no dijo nada. Algo que la joven Sona vio eso y le extrañó mucho, miró a su otro yo a su lado, pero esta no le puso atención ya que tanto ella como Tsubaki que miraron eso se sorprendieron un poco. Es sorprendente usar la marca de esa manera, dijo Tsubaki, a lo que Sona asintió.
A nosotros nos tomó un tiempo describirlo, comentó Sona mientras miraba a la joven castaña con interés. Eso es porque ellos son niños Nia, sus mentes y corazones son más inestables que nosotras, que cuando la obtuvimos ya éramos adultas Nia, dijo Kuroka al lado de Tsubaki, sabiendo que ella en ese tiempo, era una chica demasiado hormonal con una obsesión de reproducir su raza. Tal vez sea razón, se dejan llevar por sus emociones muy rápidamente, dijo Sona pensando un poco sobre el tema que había dejado pasar por algo. Incluso nosotras que nos entregamos a Issei y Nia, tuvimos la marca un tiempo después, dijo Kuroka haciendo recordar que fue un tiempo después cuando la marca había aparecido en ellas. Pero aún así es muy sorprendente que Irina la tuviera de manera tan rápido, dijo Tsubaki mirando la marca de la castaña que brillaba levemente. La verdad no es tan sorprendente. Las escucharon una voz detrás de ellas, siendo esta Rosueiser. Recuerden que, a diferencia de todas nosotros, Irina es la amiga de la infancia de Issei, aun cuando era pequeña ella ya amaba a Issei, aunque era amor de niños, seguía siendo amor, su corazón ya se había entregado a Issei desde hace mucho tiempo, mucho antes que nosotras, explicó Rosa lo que las tres chicas recordaron ese detalle, se habían olvidado que Irina era la más primera en amar a Issei entre todas ellas. Pero, ¿por qué no apareció cuando se entregó a Issei? Preguntó Tsubaki al recordar que Irina le apareció su marca al mismo tiempo que ellas. Porque después de lo que sucedió con ella, en su corazón había dudas, dijo Gabriel que las estaba escuchando. ¿Dudas Nia? Preguntó Kuroka al no entender eso, Gabriel asintió ante esa palabra. Ella pensaba que por haber sucedido aquello, no era merecedora de estar con Issei, fue solo cuando pasó junto a él que el mismo Issei le ayudó a despejar esas dudas, explicó Gabriel siendo ella la más cercana a Irina sabía mucho más que las otras. Después Issei nos aceptó y la marca apareció en todas las que habíamos estado con él en ese momento, dijo Sona pensando en todo ese suceso, Gabriel asintió ante sus palabras. La joven Sona, Tsubaki, Rosueiser y Gabriel que estaba cerca de sus contrapartes, escucharon la conversación de las sus versiones adultas y Kuroka, primero estaban sorprendidas por dos razones. La primera al ver como todas nuevamente parecía que se llevaban demasiado bien, era como si ellas fueran hermanas de toda la vida, todas compartían su opinión y aclaraban las dudas de las otras, parecía una familia, hermanas que siempre se apoyaban. Y la segunda de que cada una de ellas tenía una historia con el castaño, siendo al parecer la joven Irina que tenía una más complicada que las demás. La joven Rosueiser que vio el intercambio de palabras de ellas, de alguna manera se sorprendió al ver que podían hablar tan amenamente como si fuera lo más normal del mundo, de alguna manera se podía ver la confianza que cada una tenía en la otra. Por parte de la joven Sona estaba muy interesada por la relación de todas ellas, todas desprendían confianza, era como si podían confiarle la vida a cualquiera de las presentes y sabía que iba a estar bien, realmente le gustaría tener una relación así con chicas como ellas, todas ellas eran muy experimentadas y poderosas. Nota. Sona dice experimentadas, se refiere a que la vida, ellas ya tienen una larga vida así que tiene experiencia dándoles a entender que, aparte de Gabriel, también está Penemue y Yasaka, además de Rosy cada una de ellas tiene un punto de vista diferente que pueden ayudarla a crecer como persona, a ella le gustaría hablar con ellas ya que con Suone-sama no podía, ya que en el momento en que empezaba a hablar, ella decía que ya había crecido y era momento de empezar su relación Yuri para después lanzarse a ella. Amaba a su hermana, pero le gustaría tener un punto de vista diferente de las cosas, Gabriel era un buen caso, ver la vida desde el lado de un ángel, o la misma Rosueiser que era una valquiria. Sona a cada momento que pasaba, que veía como Issei y sus esposas interactuaban ya sean entre ellas o con el mismo castaño, se interesaba más y su deseo de estar con el castaño crecía. Tal vez, solo tal vez realmente no pueda ser tan malo, pensó la joven Sona para sí misma, ya había decidido intentar algo con el joven castaño, pero solo fue hasta ahora en que había tomado la verdadera resolución y su corazón estaba dispuesto. En ese momento sin que ella o alguien se diera cuenta en su mano derecha apareció un leve brillo de azul, pero, así como apareció desapareció, mostrando que su corazón empezaba poco a poco a dejar cualquier duda atrás. Capítulo 13. Una única oportunidad. Sona, Tsubaki, Penemue, Gabriel, Serafall, Yasaka, Rosueiser, Kuroka y Irina estaban en la azotea de la mansión Yodo, todas estaban tomando una merienda, había pasado unos días desde el primer ataque que había hecho aquel ser.
Todas se habían quedado en el inframundo, 2 días de más por si sucede otro suceso inesperado, pero después de ver que todo volvió a la normalidad, ya que incluso Bali e Issei estuvieron yendo y viniendo de la grieta dimensional para revisar la pared dimensional, encontraron que estaba un poco desgarrada por el ataque anterior, aunque esta intentaba repararse sola. No podía por la energía maligna que lo impedía y más bien la grieta se hacía más grande a una velocidad muy tranquila, ambos sabían que no faltaría mucho para que ese ser lleno de odio llegara a este tiempo. Al ver que por ahora estaban a salvo regresaron al mundo humano, antes de causar algún problema ya que con él tenía 2 ángeles de nivel serafín. Issei había ido a hablar con Sircech a petición de este y había aprovechado ahora que tenía un poco de tiempo libre antes de juego de Sona y Rías. Mientras tanto ellas estaban ahí relajándose un poco, aunque algunas tenías una expresión de preocupación. ¿Qué te preocupa tanto, Sona?, preguntó Yasaka al ver que tenía una expresión pensativa. Estoy preocupada por Selling, ya ha pasado tiempo desde que no lo veo y aunque sé que para él solo debería de haber pasado unos minutos, tal vez unas pocas horas, ya llevábamos casi 2 meses aquí y realmente lo extraño, contestó Sona al recordar a su precioso hijo de 8 años. Al menos su hija Jasmine tenía 17 años y podía cuidarse sola, aunque también la extrañaba a ella, su hijo era muy pequeño así que siempre estaba con ella en casi todo momento. No tienes que preocuparte, sé con seguridad que Kuno y Gaspar pueden cuidarlo por unas horas, además están con sus hermanos mayores, intentó consolar Yasaka. Pero eso no quita que realmente extraño a mis hijos, dijo Sona un poco deprimida. Tsubaki, Irina y Rosueiser le dieron la razón ya que ellas tenían un hijo o hija menor de 10 años. No se depriman, las cosas no durarán mucho por aquí y podemos regresar con ellos, dijo Gabriel animando a las chicas, aunque ella también extrañaba a sus hijos, su hijo mayor Idel y su hija Celiel. Nota: el hijo de Gabriel se llama Hideo, significa hombre de gran corazón, sin embargo, Gabriel lo llama Idel por su forma angelizada ya que él es medio ángel dragón. Las chicas soltaron un suspiro. Después de todo todas extrañaban a sus hijos, después de todo, todos ellos vivían con ellas, todos los días veían a sus hijos. Cambiando de tema, ¿para qué era que Sircech quería hablar con Issei?, preguntó Penemue intentando despejar el aire deprimido de todas ellas. Al parecer quería hablar con Issei sobre Rías, contestó Sona mientras se recostaba a la mesa. Kuroka cuando escuchó eso soltó un resoplido y se recostó mientras tomaba su vaso de jugo. Todavía quiere emparejar a Issei Nia con su hermanita Nia, dijo Kuroka un poco fastidiada por la insistencia de Sircech en su tiempo, no siquiera le había dado la cara al castaño cuando confrontó a la familia Gremori. Conociendo la personalidad de Sircech-chan no se dará por vencido, así como así, ama mucho a Rías-chan, dijo Serafaye mientras que Sona la miraba y le recordaba con la mirada que ella era tal vez mucho peor que Sircech. ¿Creen que Issei pueda estar con Rías?, preguntó Gabriel dejando a todas calladas por dicha pregunta. Penemue se recostó en su silla haciendo que ésta solo se mantenga en 2 patas, pero un círculo mágico en el respalda no le permitió caerse. Ella miró el cielo despejado. Tal vez, pueda que sí esté con ella, contestó Penemue mientras miraba al cielo. Kuroka subió una pierna a la silla y recostó su barbilla a su rodilla. Pero necesita dejar esa actitud de niña malcriada Nia, comentó Kuroka un poco seria. Entonces la pregunta es, ¿lo dejará?, preguntó Yasaka perdiéndose en sus pensamientos. Puede, pero para eso necesita perderlo primero, dijo Sona que era la mejor conocía a Rías de todas ellas, solo cuando Rías pierda a Issei se dará cuenta que ella no puede poseerlo para ella sola, menos ahora la joven Irina ya hizo aparecer su marca. ¿Y ustedes les molesta que esté con Issei?, preguntó Rosueiser dejando nuevamente a todas calladas. A mí no me molesta, después de todo no es el Issei que amo, dijo Irina sin pensarlo mucho, eso llamó la atención de todas. Ya deben de haberse dado cuenta, a pesar de que es el mismo Issei ambos también son diferentes, tal vez a mi otro yo le apareció la marca, tal vez si hubiera sido así las cosas hubieran sido diferentes, pero la verdad es que me gusta cómo sucedieron las cosas. Dichas palabras por Irina dejó a todos un poco sorprendidos sabiendo la historia de ella. Lo hice antes, me mostró cuán vulnerable e ignorante era de muchas cosas, me permitió crecer y madurar, aunque el sentimiento de perder a Issei es horrible, también supe cuán importante era para él y me permitió entregarme a él sin importarme las consecuencias, dijo Issei con una pequeña sonrisa. Las demás chicas la vieron y le dieron una pequeña sonrisa. Además, como dijo Lefay, el dragón Opa y nunca me decepcionará, dijo Irina haciendo que todas las demás se rieran de eso. Era muy cierto, el Issei que todas ellas se conocieron era aquel Issei, el joven Issei ahora era diferente a su esposo, aunque tengan el mismo rostro.
Ninguna de ellas realmente le importaría si Rias pudiera estar o no con el joven Issei, ya que él no es su esposo y las chicas actualmente no tenían mucho problema con Rias fuera de sus celos, las cosas se podían arreglar y una Rias podía ser una de ellas en este mundo, el problema era, ¿estaría ella en dar ese paso? ¿Por qué no vienes, Nia? Ya todos saben que estás aquí, dijo Kuroka a la nada en especial, sin embargo, un pequeño gato negro se mostró cerca de donde estaban todas ellas. Y bueno chicos, ya saben, este es el típico spam de siempre. Por favor no se olviden suscribirse a este canal, activando la campana de notificaciones, eligiendo la opción todas. Así YouTube le notificará cuando yo suba nuevos videos, sobre todo. Aunque no es importante ser los primeros, ya que yo siempre voy a leer los comentarios. Aunque a veces no lo responda, pero tengo por seguro que siempre la voy a leer. Bueno, empecemos, sigamos con este capítulo. En el siguiente momento dicho gato negro brilló un poco la figura de una hermosa mujer se mostró, siendo esta la joven Kuroka que estaba al frente de todas ellas. Ella no intentó ocultarse mucho sabiendo que entre ellas había una Cabre, una Serafín, una Mao y una líder de fracción, además de su otro yo. ¿Sucede algo, Nia? Preguntó Kuroka a su otro yo que tenía una expresión seria. Quiero hablar contigo, Nia. Contestó la joven Kuroka seriamente a su otro yo. Kuroka soltó un suspiro sabiendo que dicha conversación no podía escapar, aunque había pensado que primero buscaría a Issei y conocerlo por ella misma para después hablar con ella, pero puede ser que el ataque anterior había cambiado algo. Bueno, Nia, tan sea tarde o temprano iban a tener esta conversación, Nia, dijo Kuroka levantándose de su lugar. Vamos adentro, Nia, de esa manera podemos hablar más cómodamente, aconsejó Kuroka caminando hacia la puerta, a lo que la joven Kuroka asintió y la siguió. Bueno, ¿quién quiere ir de compras? Conozco una tienda por aquí que venden unas, dijo Yasaka haciendo que todas la volvieran a ver y Kuroka se detenga en su camino. Ahora estamos hablando el mismo idioma, vamos no perdamos el tiempo, dijo Penemue de una manera divertida al saber que era lo que intentaba hacer Yasaka. Gabriel e Irina se sonrojaron furiosamente al pensar en modelar dichas lencerías al frente de su esposo. Yasaka, no puedes hacerme esto, gritó indignada Kuroka, todos saben que ella ama las lencerías, algo que pasaba modelándole a su esposo para seducirlo y claramente siempre lo logra. Issei jamás se podía resistir al encanto de Kuroka o alguna de sus esposas. Pero Kuroka era demasiado y seducía casi a diario a Issei, así que tenía una gran colección de lencerías, pero jamás dijo no a ir por unas nuevas. Yasaka le dio una sonrisa divertida, quería molestar un poco a Kuroka, y claramente Penemue estaba de su lado. Lo siento Kuroka, pero tú tienes cosas que hacer, dijo Yasaka levantándose igual que las demás y todos entran en un círculo mágico que la misma Yasaka creó, aunque Irina y Gabriel con mucha vergüenza y en menos medida Ross. Nos vemos, terminó de decir Yasaka para desaparecer del lugar, haciendo que Kuroka se enojara por eso, mientras que juraba en silencio venganza por eso. Aunque parecía realmente enojada, no lo estaba realmente, sabía que tenía la relación con Yasaka de molestarse una a la otra, incluso sus hijos mayores eran igual. Isao era muy competitivo con Katsumi. La joven Kuroka vio toda la interacción y no supo qué pensar, así que solo siguió a su otro yo que quería hablar a sus dudas y preguntarle algunas cosas dentro de la casa. Oh Kuroka, veo que hoy traer a tu otro yo, dijo Ayaka saliendo de la cocina. Ambas Kuroka la volvieron a ver. Aioka-sama, ella es mi yo de este tiempo. Nia, vino hoy ya que quería hablar conmigo, espero que no te moleste Nia, dijo Kuroka de manera amable y cariñosa, sorprendiendo un poco a la joven Kuroka por tal afecto hacia ella. Oh no, claro que no, sabe que siempre es bienvenida, esta es tu casa querida, puedes venir cuando gustes, dijo de manera amable y cariñosa Ayaka a la joven Kuroka, que se sorprendió por las palabras. Muchas gracias Nia, agradeció la joven Kuroka un poco fuera de lugar ya que nadie nunca le había mostrado tal amabilidad y muestra de cariño. Bueno, entonces las dejaré para que puedan hablar tranquilas. Por cierto, Kuroka, Issei dejó un poco de su helado casero para ti y Yasaka. Cuando Kuroka escuchó helado casero de Issei sus ojos brillaron, su amado esposo se las había ingeniado para hacer un helado especial que tanto ella como Yasaka lo amaron. Sin siquiera darle tiempo a su joven yo o la misma Ayaka de decir algo, Kuroka ya estaba en la nevera buscando su tan ansiado manjar. Jajaja, al parecer era cierto que le gusta mucho, como dijo Issei, ¿por qué no vas y la acompañas querida? Ofreció Ayaka a la joven Kuroka, que todavía se sentía fuera de lugar. Gracias, dijo la joven Kuroka para seguir a su otro yo. Cuando llegó vio a Kuroka con 2 copas de un helado que por alguna razón la hizo tragar ya que se veía muy sabroso.
Ven, siéntate conmigo, hoy vas a tener la dicha de probar el mejor helado del mundo, dijo Kuroka, que le pasó una cuchara a su otro yo, que sin reserva la tomó y probó dicho helado. En ese momento no pudo evitar chillar de lo delicioso que sabía. Kuroka sonrió al ver eso. Hasta el día de hoy su amado esposo no le ha revelado cómo hizo tal helado, pero era muy delicioso para ella y Yasaka, así como sus hijos, ellos la consideraban un manjar. Ambas iban a tener una deliciosa charla. Debería de decir que es una sorpresa verlos, pero es algo que ya me esperaba, dijo Issei tomando haciendo frente a no solo de Sir Zech, sino de Lord y Lady Gremory y una grafía detrás de ellos. Gracias por darme algo de tu tiempo, agradeció Sir Zech, a lo que el castaño asintió a sus palabras. Estoy bastante libre, así que no es ninguna molestia venir aquí, dijo Issei de manera tranquila mientras pasaba su mirada por la familia Gremory. Sin embargo, Lord y Lady Gremory estaban algo nerviosos. Sin embargo, después de sentarse ninguno dijo nada y Issei esperó tranquilamente. ¿Odias a nuestra hija?, preguntó Lord Gremory rompiendo el silencio. En absoluto, su hija decidió seguir su vida y aunque me dolió al principio, tuve que superarlo y seguir con la mía, contestó Issei de manera tranquila. ¿Entonces por qué eres tan indiferente con ella?, preguntó Lady Gremory mirando al castaño, que le dio una mirada. La pregunta sería ¿por qué debería de tratarla con cariño?, contestó Issei con otra pregunta, dejando a ambos padres calladas ante tal pregunta. Miren, yo no odio a Rías, pero mi relación con ella es muy tensa por lo que sucedió en mi tiempo. La verdad es que me dolió más ver que ustedes cuando le dieran su bendición para casarse y estuvieran tan feliz cuando yo había hecho tanto por ella y a ustedes los consideraba una segunda familia para mí, explicó Issei sorprendiendo a la familia Gremory y no pudieron decir nada, uno porque no sabían muy bien los acontecimientos que sucedieron para que Rías se casara, y dos porque pueden ver que el castaño realmente estaba herido con ellos. Después de eso Rías hizo su vida, yo hice la mía y solamente hablamos cuando hay negocios de por medio, fuera de Grafía que la considero como la hermana que nunca tuve y Milikas que era como mi hermanito, no interactuó con ninguno de ustedes, dijo Issei, a lo que Grafía se sorprendió por eso. ¿Algo, Issei? Intento hablar por primera vez Sir Zech llamando la atención de Castaño. ¿Quieres saber si hay alguna forma en que mi pequeño yo pueda realmente amar a Rías, verdad?, dijo Issei adelantándose a lo que Sir Zech quería decir. Este no se sorprendió y solamente asintió. Issei volvió a ver a Lord y Lady Gremory que lo miraban esperanzado. ¿Por qué quieres saber? Rías está casada, es amada y respetada por su marido, porque no dejan que las cosas continúen como van. Actualmente con su marido ella es feliz e incluso tiene un hijo, dijo Issei, a lo que la familia Gremory se quedó callada. Por un momento pensaron en sus palabras. No voy a revelar quién es, dijo Issei al ver cómo Lord Gremory iba a preguntar quién era el dicho marido. Porque quiero lo mejor para mi hija y aunque sé que no sé su felicidad en dicho futuro, sé que no se comparará a la que tendrá si está al lado del joven Issei, dijo Lady Gremory seriamente a los ojos del castaño. La última vez las cosas entre ambos había salido muy mal, tuvo que admitir que fue principalmente porque no había pensado adecuadamente bien las cosas, pero ahora eran muy distintas. Issei miró a los ojos a Lady Gremory, dijera que está sorprendido, pero no lo está, como su madre ella debería de tener cierto instinto hacia sus hijos, además de que sus palabras no eran muy equivocadas, él sabía que Rías a pesar de vivir feliz con su familia puede ver el arrepentimiento cada vez que lo ve, aunque su felicidad es legítima, no muestra su verdadera felicidad aquella que una vez tuvo cuando ambos estaban juntos, antes de que él fuera sellado con el Triexa. Incluso cuando las demás chicas muestras cierto arrepentimiento no es mucho y muy menor que el de Rías, incluso a quien no muestras el arrepentimiento que el castaño pensó, haciéndole saber que, aunque se había equivocado estaba satisfecha con la vida que tenía. Issei soltó un suspiro que fue visto por todos, sus ojos que se habían apartado por unos momentos de Lady Gremory volvieron a ella, pero esta vez con una mirada seria que la hizo estremecerse. Lo primero que tienen que hacer para ella tenga una oportunidad con mi otro yo es que tú, señalando a Sir Zech, hables con ellas adecuadamente y le expliques lo que es verdaderamente amor y no eso que esta intentó hacer, explicó Issei, a lo que Sir Zech y Grafía se sorprendieron. ¿Por qué yo y no mis padres?, preguntó confundido, algo que dichos padres también querían saber, como padres deberían de haberle dado la charla a su hija, principalmente Lady Gremory. Issei levantó un dedo al frente de ellos. ¿Por qué de los presentes solo tú y Grafía saben el significado de amor? Un amor que no necesita palabras, un amor que con una simple mirada basta y sobra para decir 1.000.000 de palabras, dijo Issei dejando callados a todos. Grafía y Sir Zech se sonrojaron un poco por las palabras del castaño, jamás pensaron que alguien se expresaría así de su relación.
Lord Gremory tiene un harem, no sabe el significado realmente un amor tan puro como el de ustedes, menos si Lady Gremory controla dicho harem, haciendo que el amor entre él y las demás chicas sea escasas, dijo Issei dejando callados ahora a Lord y Lady Gremory por sus palabras. Tú mismo lo vistes el día de la cena que preparé, Rias solamente ve a Issei como objeto que debe de tener por encima de todos, y utiliza la perversión de mi joven yo para tenerlo a su lado, estaba diciendo Issei a Sircech ignorando el shock de ambos patriarcas Gremory. ¿Pero por cuánto tiempo?, se preguntó Sircech bajando la cabeza, sabiendo que eso solo estaba molestando a Issei actualmente y ya empezaba a cansarse de la misma Rias por su actitud. Grafía también sabía que lo que estaba haciendo Rias era simplemente juntando a ser amantes, aunque llamarlos amantes ya era mucho. Rias necesita un concepto mejor de amor cuando tiene que ser íntima y cuando tiene que ser cariñosa, en lugar de seducir a mi joven yo en todo momento y en cada lugar, dijo Issei a lo que Sircech asintió. Lady Gremory iba a hablar, pero Sircech le puso la mano al frente y le indicó que después hablarían ellos. La segunda cosa para que Rias pueda estar conmigo joven yo es que tú, Benelana, dejes de estarle dando consejos y metiéndole a la cabeza de ser la primera en su harem, dijo con severidad Issei haciendo que la mencionada abriera los ojos de sorpresa. Yo lo único que quiero es que no sea una más del harem, protestó Lady Gremory, pero a Issei no le importó y frunció en ceño. ¿Y crees que Rias puede controlar el harem y ser la número uno del hombre que tiene a uno de los dos dragones celestiales? Está rodeado por incontables mujeres hermosas, que su sueño es ser el rey del harem y que es una persona influyendo en las fracciones. ¿Crees que el harem que Issei es uno normal de unos cuantos demonios nada más? Mira el que yo tengo y dime si Rias puede ser la número uno, dijo severamente Issei a Benelana que frunció el ceño, pero no pudo decir nada. Un harem donde esta ya saca una de las mujeres más hermosas del mundo sobrenatural, tanto que incluso su esposo intentó agregarla a su harem y fracaso. Penemue la Cabre con un bello rostro y una figura envidiable, una de las mujeres más sexy del mundo sobrenatural, Gabriel la Serafín nombrada como la mujer más hermosa del cielo, su belleza podía compararse e incluso superar a muchas diosas de la belleza, y si fuera poco junto a ellas también estaba Serafall, considerada una mujer con una belleza única por su expresión inmadura e infantil, consideraba una de las mujeres más bellas del inframundo, que podía competir con muchas mujeres y colocarse como una de las más bellas del mundo. Y si le agregamos a Rosway ser una valquiria con una bella deslumbrante e impresionante, algo nunca visto antes, Kuroka una mujer que incluso podía superar a Penemue, con una belleza exótica y salvaje por sus rasgos necómata, Irina un ángel sumamente bella y hermosa que tal vez solo estaría por debajo de Gabriel. Incluso ella misma estando en una posición como Rias, dudaría que llegara a ser la número uno del harem y mucho menos poder controlarlo. Además de eso también está Sona y su reina que, si bien no eran las más hermosas, no tenía que envidiarles nada a ninguna de ellas. La única manera de tener un harem así hacerlo funcionar es que mi joven yo las trate a todas por igual, algo que Rias no está haciendo y más bien aparta a Issei de todas ellas, aquellas que incluso no le importan compartir con tal de poder tener un parte del corazón del joven Issei, explicó Issei callando aún más a Benelana y haciendo que se hiciera hacia atrás. Lord Gremory no pudo ni siquiera decir nada ya que la forma en que él trataba a su harem es algo que incluso daría vergüenza en comparación de cómo el castaño trata al suyo. La estúpida idea que le has implantado a Rias todo este tiempo es el detonante de que no pueda estar con Issei. Aquellas palabras calaron muy dentro en la mente de Lady Gremory que solamente bajó la cabeza. Si Rias quiere una oportunidad con mi joven yo, es que dejé ese egoísmo y empecé a desear estar con mi joven yo en lugar de monopolizarlo, porque ahora es definitivo que no va a hacer solo de Rias, expresó Issei a Sircech que se sorprendió por sus palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó Grafía sin poder evitarlo. Ustedes mismo lo vieron, Irina ya tiene la marca, no importa lo que haga Rias, jamás podrá borrarla y si sigue alejando a Issei de Irina solamente logrará al final que la odie, contestó Issei a la peli plata que abrió los ojos por sus palabras, aunque no fue el único ya que los demás estaban así. Sircech no voy a entrar en detalles, pero esa marca deja sentir el amor de la otra persona, es un sentimiento tan reconfortable que uno lo buscará inconscientemente. Mi joven yo e Irina comenzarán a buscarse uno al otro y si Rias se interpone, las cosas no serán nada bueno para ella, advirtió Issei haciendo que los cuatro lo volvieran a ver.
Recuerden, jamás se metan con las personas preciadas de un dragón, porque cuando eso sucede cosas malas van a pasar, les recordó Issei. Circe y Grafía sudaron frío al recordar que el mismo Castaño había matado a los concejales porque lo alejaron de Serafall y peleó contra 3 casas y los demás aconsejarles por intentar hacerle algo a su hija. Aún sin saber que desapareció un gran pedazo de África del Sur por intentar algo gracioso con Ravel. Ya no tengo nada más que decir, tampoco escucharé nada más, así que con su permiso me retiro, dijo Issei que no le importó si querían o no que se fuera. Abrió una grieta y entró en ella dejando a la sala en un silencio muerto. Veo que has pasado por muchas cosas, Nia, comentó la joven Kuroka a su otro yo. Ambas seguían comiendo su helado mientras charlaban. No te imaginas, Nia, pero tal vez esas mismas cosas te pasen a ti, dijo Kuroka mientras observaba a su otro yo que la volvió a ver por esas palabras. Sin embargo, después quitó la mirada y volvió a ver a su helado. No había parado de comer el helado más delicioso. Así que me casé con el Sekiryutei, cambio de tema la joven Kuroka, a lo que su otro yo sonrió un poco por sus palabras. No tienes que pensarlo tanto si no quieres, Nia, después de todo es tu elección estar o no con él, Nia, aconsejó Kuroka a su otro yo que frunció un poco el ceño ante esas palabras. Veo que te desagrada la idea de estar con él, Nia, dijo Kuroka viendo a su joven yo, a lo que ella negó ante sus palabras. No me molesta realmente, Nia, mientras pueda tener a mis gatitos y recrear mi raza no me importa con quién sea, Nia, mientras sea fuerte, dijo la joven Kuroka, pero incluso en ese momento no sonó tan convencida. Entonces, ¿por qué no lo has tenido con alguien más, Nia? Somos una mujer hermosa con un gran cuerpo, encontrar a un hombre poderoso no es decir mucho en este mundo, Nia, comentó Kuroka mientras observaba mediamente a su yo joven. Por otra parte, la joven Kuroka bajó su mirada al helado y no dijo nada. Mira, sé que no hemos tenido la mejor vida, Nia, pero eso nunca nos ha detenido a seguir adelante, Nia, comentó a decir Kuroka haciendo que su joven yo la volviera a ver. Pero encontré a Issei, Nia, él era alguien fuerte y dedicado además de poderoso, pensé que era el indicado adecuado, sabiendo que quería tener mis gatitos con uno de los 2 dragones celestiales, Nia, comentó Kuroka a su otro yo recordando sus momentos de adolescencia. Mientras que estaban con él, me fui enamorando poco a poco, Nia, fue despertando en mí un sentimiento que jamás pensé que podía desarrollar, Nia, poco a poco dejé de verlo como alguien en quien podía tener a mis gatitos y lo vi como alguien con el que podía tener una familia, dijo Kuroka con una sonrisa de felicidad mientras miraba su helado, pero en su mente venían todos aquellos recuerdos que pasaba con su esposo cuando era adolescente e incluso algunos cuando había regresado con ellas. La joven Kuroka vio eso y no pudo evitar sentirse un poco celosa por la mirada que tenía, sabiendo que tenía una familia feliz y funcional, un esposo cariño que la amaba con locura, del cual tuvo sus gatitos. Donde él también los cuidó y amó junto a ella y no los tuvo que cuidar ella sola, además por lo poco que ha visto el Castaño la mimaba demasiado, algo que ella nunca ha tenido, nadie la ha mimado o cuidado y siempre se ha valido por ella misma. Llegué a amarlo de tal manera que no podía vivir sin él, Nia, el simple tacto de sus manos en mí hacía que mi cuerpo se estremeciera, un simple abrazo hace que me sienta cómoda y protegida, además de tener a alguien que te apoye y saber que no importa que suceda él siempre estará ahí, para ti es una sensación tan placentera, Nia, te das cuenta que el mundo ya no es tan frío y duro como pensabas y sabes que hay alguien siempre a tu lado viendo por tu bienestar, Nia, dijo Kuroka mientras se perdía en ella misma mientras su marca en la pierna empezaba a brillar. No poder enamorarse de alguien así es muy difícil, Nia, y la verdad yo no me resistiré, amor a Issei y lo seguiré amando por la eternidad, es y siempre será el amor de mi vida, es el hombre del cual me enamore y amo con todo mi ser, Nia, dijo Kuroka siendo observada por su joven yo que escuchó cada palabra que dijo. En ese momento Kuroka sintió una mano acariciaba su pierna donde estaba su marca, todo su cuerpo se estremeció y reconoció al instante de quién se trataba, una segunda mano pasó por su cintura y esta se hizo hacia atrás para recostarse del dueño de las manos. Yo también te amo, mi hermosa Neko, y lo seguiré haciendo por la eternidad, dijo el recién llegado Issei detrás de su esposa, que solamente dejó que sus manos acariciaran su cuerpo. El Castaño subió su mano de la cintura y corrió su barbilla un poco para encontrarse con el rostro del Castaño y darle un profundo beso que Kuroka no se resistió y más bien tomó las manos del Castaño y las guió por todo su cuerpo. Todo bajo la mirada una joven Kuroka que no sabía qué hacer en ese momento donde la pareja estaba en su propio mundo, más al ver como su otro yo tomaba las manos del Castaño y las metía debajo de su kimono. Nia, creo que me acabo, ronroneó Kuroka a su esposo que le dio una sonrisa, si no estuviera la versión joven de su esposa al lado de ellos, la hubiera llevado a la habitación y hubiera hecho que gritara su nombre con gusto y placer.
Tendrás que esperar un poco ya que no estamos solos, susurró Issei a su esposa mordiendo una de sus orejas de gato, haciendo que ésta se muerda el labio al sentir una corriente recorrerla. Sus orejas eran sumamente sensibles y su esposo de alguna manera las había usado como punto. Es una grata sorpresa verte por aquí, dijo Issei a la joven Kuroka que no sabía qué hacer realmente. El hombre frente a ella era muy guapo y desprendía un amor hacia ella que le era muy tentador. Tampoco ayudaba que su otro yo se estaba removiendo un poco por lo que le hizo el castaño. Solamente vine a hablar Nia, contestó Kuroka no muy segura de cómo actuar con el castaño. Veo mucha duda en tu mirada, algo extraño en ti, ya que siempre fuiste muy decidida a las cosas que querías, dijo Issei un poco divertido a lo que la joven Kuroka lo vio un poco sorprendida por sus palabras, aunque pensándolo bien no debería de sorprenderse sabiendo que era el esposo de su otro yo, debe de saber todo sobre ella. ¿Tan decidida fui Nia? Preguntó ella con una sonrisa sexy sugerente hacia el castaño, habiendo recordado su estado de ánimo. Issei sonrió y le siguió el juego. Claro, siempre me estuviste seduciéndome y como alguien amante a los opais no pude resistir a tus encantos, dijo Issei haciendo que su mirada cayera, haciendo que la joven Kuroka sonriera y dejando al castaño su buena vista, aunque no eran tan grandes como los de su yo adulto, su cuerpo era realmente. Entonces debería de empezar a seducir a tu joven yo, dijo ella en un tono sexy mientras se acercaba al castaño que solo sonrió. Capítulo 14. Preparaciones del siguiente grupo. No sé cómo sentirme ante esto, dijo Sona mientras era abrazada por su esposo, aunque aún en su estado abrazó fuertemente a este y este la abrazó de la cintura ya que estaba sentada en sus regazos. Ya se veía venir con lo que sucedió en la reunión de los demonios, dijo Serafaya que estaba feliz por lo que estaba viendo. En la casa de Issei todos estaban en la sala el castaño con una Sona en sus regazos y sus demás esposas observando el círculo mágico al frente de ellas siendo que acaban de pasar el juego entre las jóvenes Rias y Sona, dando como victoriosa a la joven Sona, ya que Issei solo había derrotado a Sagi actuando como peón de Rias Gremory, pero no hizo nada más ya que el Sekiryutei no era peón de Rias. Rias no pudo hacer nada contra las estrategias de Sona, al final a pesar de tener piezas más poderosas no pudieron ganar, y menos cuando el grupo de la joven Sona había estado entrenando con una cabre y las versiones adultas de la misma Sona y Tsubaki. Los concejales demonios habían estado riendo por ver cómo el Sekiryutei luchaba con aquella que había dicho que estaba bajo su protección, quería ver cómo la destruía, pero grata fue su sorpresa cuando este solamente cumplió con el papel de peón y se había retirado del juego, dejándole el juego a las demás piezas de Rias, mostrando que hizo su papel de peón y que iba a cuidar de la joven Sona Citri, aunque muchos no contaron esto como la victoria de Sona, pero la mayoría sí, principalmente todos aquellos que sabían sobre lo sucedido en la reunión de los jóvenes demonios. Muchos alabaron a Issei por pensar en tal manera de cumplir los dos papeles. El que Rias Gremory no ganara era porque no sabía cómo manejar sus propias piezas adecuadamente ya que todos sabían que en aspectos de poder las de Rias eran mucho mejores. La espada sacro demoníaca, la portadora de Durandal, una de las últimas Nekosou, el portador de Forbalón y la hija de un cabre, es una fuerza que debería de tomarse en cuenta. El que este o no esté el Sekiryutei no debería de afectarla mucho en poder ganar. Pero las cosas fueron muy diferentes para Rias, que sin Issei la habían aplastado en las tácticas de la joven Sona, que aprovechó el número para abrumar el poder, además de ciertas tácticas y hechizos para cada pieza de Rias. Sircech solo suspiró cuando vio el final del encuentro, principalmente cuando vio a Rias enojada por haber perdido. Si no mal recuerdo, Sona igualmente iba de ganar si no fuera porque Issei había usado la habilidad para hablar con las opais. Intento recordar Penemue de manera divertida, sonrojando a su esposo por las habilidades que inventaba en su juventud y lo peor es que su yo joven sí la había inventado ya que anteriormente lo había visto practicarla. Con esta victoria las cosas podía cambiar mucho, pensando un poco Yasaka conociendo algo de lo que sucedió antes de unirse a la alianza de las fracciones y los nórdicos. Será interesante ver qué cambios traerá, dijo Tsubaki pensando que podían tener un poco mejor apoyo para iniciar la escuela y no tuvieran las dificultades que tuvieron en el futuro. Si es que todavía seguimos aquí Nia, comentó Kuroka haciendo que todas asintieran al respecto. Ellas no sabían cuándo irían a su tiempo, ya que eso sería cuando aquel ser oscuro apareciera, puede ser mañana o en las próximas semanas e incluso tal vez meses. Esto es urgente.
dijo un chico entrando en la clase de Issei. Las vacaciones habían terminado y todos volvieron nuevamente al mundo humano, aunque para todas las cosas que sucedieron durante el verano fueron muchas y muy inesperadas. Siendo el más afectado de todos ellos el mismo Issei, durante el verano se había entrenado con un dragón de casi 3 o 4 metros y algo le decía que esa no era su verdadera altura. Además de él había entrenado con yo adulto, haciendo que se volviera muy fuerte. Ahora estaba seguro que podía tener una pelea decente con Bali, cree. Había socializado mucho con Sona, Tsubaki, Serafall e incluso con Penemue durante ese entrenamiento, algo que empezó a disfrutar mucho. Se había hecho enemigo de los concejales del inframundo por haber defendido el sueño de Sona tan fuertemente, aunque eso jamás se arrepintió. Se había dado cuenta que no se casó con Buchou, Akino, Asia e incluso Xenovia, a lo que ella no le ha vuelto a decir sobre tener hijos desde que supo esa realidad. Gracias a eso durante todo el tiempo en la casa Gremory sintió la mirada de tanto Lord como Lady Gremory casi a diario. Además de que se dio cuenta que también se casó con la líder de los Youkais, una valquiria, la hermana mayor de Koneko y su querida amiga de la infancia. Algo que realmente lo había estado manteniendo muy feliz ya que de alguna manera desde que había aparecido en la marca en su espalda y en el cuello de Irina había estado sintiendo cierto deseo de estar a cada momento con ella, además de que cada vez le gustaba más y más. Incluso su yo adulto tuvo que intervenir junto con la versión adulta de Irina y ayudarles con la marca, enseñarles a controlar ese sentimiento ya que, si bien es muy fuerte y grande, también era muy peligrosa, ya que podía llevar a alguien a la locura por sentir el amor de la manera más pura que el mismo mundo podía tener. Pero, aún así, tanto Issei como Irina siguieron amándose cada vez más, aunque últimamente Rias los había estado interrumpiendo cada vez que estaba con la castaña y ya empezaba a molestarlo por no dejarlo ni siquiera pasar un minuto con ella. Además de eso había podido interactuar con Gabriel, desde lo sucedido en la azotea de su casa no se habían visto ni hablado, algo que Issei lo tenía un poco deprimido y que una Gabriel estuviera confundida. El poder volver a verse ambos sintieron cierta conexión y estuvieron feliz de poder verse y hablarse, pero también se sintieron avergonzados por lo que sucedió esa noche en la azotea, aunque no todo era malo ya que a pesar de su vergüenza ambos estaban más cerca del otro, mostrando que ninguno de los quería alejarse del otro. Y algo que Issei no se había dado cuenta, que era que cuando estaba hablando con las chicas aquella vez en el inframundo y tenía cerca a Gabriel, su atención siempre estuvo principalmente centrada en ella e Irina mientras seguía hablando con las demás. Inconscientemente Issei estaba empezando a aprender cómo dividir su atención, algo que su versión adulta tuvo que aprender después de estar un tiempo con sus esposas. Aunque este no descuido con las chicas que estaba hablando y riendo su atención las tenía estas dos chicas. Después tuvieron que pelear contra un dios loco que al final se convirtió en un ser oscuro que quería matarlo, donde su yo adulto y sus esposas tuvieron que llegar para ayudarles y salvarlos, incluso el yo adulto de Bali y sus esposas también llegaron, mostrando un poder que ni siquiera Loki tenía. Y para terminar tuvo que luchar contra Sona en un rating game, al final participó y solo hizo su parte como peón de Rias Gremory, esperando que su rey ganara ella misma, lástima que la había subestimado demasiado, al final perdieron y tanto él como Rias tuvieron una pequeña pelea por haberse retirado del juego a lo que Issei le había dicho sus motivos. Esa pelea solamente preocupó más a la familia Gremory ya que todavía recuerdan lo que hablaron con la versión adulta del castaño y ver cómo actuaba Rias se daban cuenta que aquella oportunidad que el castaño les dijo se estaba alejando cada vez más y más. Bueno, ya estamos más de una hora. Por favor, no se olviden dejar su bonito like. Este video sé que para ustedes es un simple clic, pero para mí me apoyan demasiado. Sobre todo ver cómo está siendo recibido por mi audiencia, por todos ustedes. Por favor, dejen su bonito like aquí abajo. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, que sigamos con este capítulo. Después de eso regresaron al mundo humano a seguir sus vidas, aunque encontrarse con Yasaka, Rosh, Kuroka y principalmente Irina lo había puesto un poco incómodo. Más al ver cómo Irina y su yo adulto convivían, los besos las caricias le ponían incómodo ya que literalmente se imaginaba a él y su castaña en esa posición. Y ahora en el presente cuando entró a clases, sus amigos Motoama y Matsuga no paraban de hablar de quién era y no era virgen, por primera vez a él no le interesó dicha conversación, su vida actual era un maldito desastre y tenía muchas cosas en la cabeza como para preocuparse de quién era o no virgen. Incluso cuando estos le hablaron, su mente estaba en otro lado, además que importaba si era o no virgen, aunque de alguna manera Issei envidiaba a sus amigos, al saber que no tenía que preocuparse de nada, solo de si podían o no perder la virginidad.
Mientras él estaba lidiando con muchas cosas, primero y lo que actualmente lo tenía con cierta presión era que un ser que sobrepasaba su entendimiento venía a buscarlo para matarlo, junto a eso tenía que lidiar con una versión suya y 9 de sus 15 esposas, además de sus versiones jóvenes, entrenar y volverse fuerte, pelear con los seres que atenta su vida y la de sus seres queridos, que un grupo de terrorista con un líder que era una de las existencias más fuerte del mundo los podía atacar en cualquier momento, y para terminar un Rías que no lo dejaba respirar, una Akeno que no lo dejaba ni ir al baño y una Asia que no se separaba de él en ningún momento, para después todo termine en una pelea donde él sale lastimado de alguna manera. Sí, había muchas cosas en la cabeza del castaño como para preocuparse de si seguía o no siendo virgen, ya que, en lugar de preocuparse por eso, se estaba preocupando si podía vivir un día más. Y con el grito de aquel compañero había hecho que volviera a la realidad de sus muy largas y peligrosas vacaciones de verano. Hay un nuevo estudiante de transferencia. Es una chica. Con esas palabras todos se sorprendieron y empezaron a murmurar porque era muy extraño que alguien llegara a estas alturas, además que los chicos tenían una tensión alta por ser una chica. Adelante, llamó la maestra dejando que la nueva alumna se pasara. Cuando lo hizo todos gritaron de alegría al ver a una chica de cabello castaño que tenía 2 moños de coletas, y los chicos actúan así porque ella es toda una belleza. Pero para el mismo castaño sus ojos se abrieron a más no poder, su corazón dio varios latidos y miró con gran aprecio a la nueva alumna. Mi nombre es Shidou Irina, espero llevarme bien con todos. Dijo Irina presentándose a todos, pero cuando su mirada pasó por el castaño su sonrisa creció al poder estar con él. Decir que todos estaban sorprendidos era poco, cuando llegó el receso, sin darle tiempo a nadie para llegar donde su nueva compañera y preguntarles varias cosas, esta se levantó y saltó a abrazar al castaño que felizmente la recibió con los brazos abiertos. No era estúpido, podían ver la pareja de castaños se amaba, eso sorprendió mucho a todos, principalmente a los que habían molestado a Issei sobre de ser un pervertido. Te extrañé mucho, dijo Issei suavemente haciendo que Irina lo abraza más fuerte, sacando ciertos celos de Asia que los miraba. Yo también te extrañé, dijo Irina, aunque no se habían visto en unas pocas semanas desde el atentado de Loki, claramente ambos se habían hecho mucha falta, se sentían como si al separarse perdona una parte de ellos. Ven, vamos a hablar en otro lado, dijo Issei que tomó la mano de la castaña y ambos salieron del salón, dejando a todos callados por la pequeña interacción de castaños. Nadie sabe qué hacer o decir, pero al parecer que la castaña conocía muy bien Issei, demasiado bien al verla como se arrojaba literalmente a sus brazos. Issei miraba todo con una sonrisa divertida, razón. A su lado estaba una de sus amadas esposas, siendo esta Irina que estaba abrazando a su esposo. Ambos estaban en el club de Lo Ocultamos, un lugar que Irina no había entrado en años, si es que, en décadas. Sin embargo, aún así, ambos castaños tenían una sonrisa divertida por todo lo que estaba sucediendo. Al frente de ellos estaba todo el club de Lo Ocultismo, en una pequeña fiesta de bienvenida de la joven Irina, aunque Rías, Akeno y Asia no estaba haciendo muy buena expresión al verla tan apegada al joven castaño, tampoco ayudaba que el mismo joven castaño estaba muy unido a ella mientras hablaba con Shinobi y las jóvenes Sona y Tsubaki. Incluso Azazel que estaba al lado de Issei tenía una sonrisa divertida. Y bien, ¿por qué no me dices a quién más enganchaste? Preguntó Azazel sabiendo que las demás esposas que el castaño faltan no iban a ser normales o al menos no todas, pero tener a Gabriel, Yasaka, Penemo y Serafall, algo le decía que las cosas no iban a terminar ahí. ¿Por qué quieres saber? Preguntó Issei en una sonrisa divertida, al ver que Azazel intentaba no mirar a Irina que estaba a su lado, al parecer tenía cierta atracción por los ángeles y ver que la castaña se había hecho todo una mujer hecha y derecha, además de la poderosa aura sagrada que desprendía y apenas podía guardar llamaba la atención al caído. Claro, jamás intentaría algo con ella, sería extraño, pero tuvo que admitir que la castaña se había convertido en todo una ángel, en todo el sentido de la palabra. Oh vamos, dijo Azazel realmente queriendo saber quién más estaba en el harén de su amado alumno y hermano de la perversión, pero una sonrisa de este le dejó claro que no le iba a decir. Por cierto, según los estudios que Ajuka y yo hicimos, pudimos predecir que el siguiente portal que se abra será dentro de unas semanas, informó Azazel. Ambos estaban intentando medir cuánto tiempo tenían para que aquel ser oscuro se liberara, pero solo pudieron mejor los portales de los cuales las chicas del castaño y albino salían. Unas semanas, no va a hacer el encuentro entre Sona y Seguaira y Rías y Diodora, comentó Issei calculando dicho tiempo, además de recordar cierto suceso que sucedió en la batalla de este último. Azazel asintió ante sus palabras. ¿Quiénes eran las siguientes de venir?
Preguntó Irina a su esposo al no recordar quiénes eran las siguientes que posiblemente aparecerán en la batalla contra Diodora. La dragona, el fénix y la maga, contestó Issei a su esposo, que de inmediato entendió, mientras que Azazel no perdió detalle de eso. No tenía manera de saber quién era la dragona y maga, sabiendo que hay muchas, pero la fénix solo podía ser una fénix de la casa demoníaca. Se encontraba Balí junto a sus esposas en la mansión Yodo. Al frente de él estaba el mismo Castaño y sus esposas, una de las pocas veces que habían estado reunidos todos los que habían venido al futuro. Esto es interesante, dijo Balí mientras tenía unas hojas en sus manos, mostrándolas no solo para él sino para sus esposas. ¿Quién diría que Ajuka-chan tuviera un análisis y estudio sobre los viajes espacio-tiempo? Comentó Serafaya, que también se había sorprendido cuando supo de esto sobre su amigo. Azazel tenía uno sobre agujeros de gusanos y magia de tiempo espacial. Ambos se juntaron y pudieron calcular cuándo se abrirá los portales de donde venimos, agregó Penemue, que tampoco sabía sobre eso, aunque Azazel en su tiempo todavía desconocía muchas cosas que nadie más sabe. Con esto podíamos averiguar cuándo ese ser se liberará, dijo Lavandi mientras veía unas estadísticas que su esposo le había pasado. Pero Issei negó a sus palabras. Sería muy difícil, pero si descubrieron algo muy interesante, que tal vez para ellos no era mucho, pero nos dio una pista, dijo Issei mientras le pasaba otros documentos con gráficas a Lavandi, que se sorprendió cuando los vio. Pero la más sorprendida de ellas era Maya, como demonio que tenía magia de tiempo-espacio. Pudo entender perfectamente dichas gráficas. Maya, puedes calcularlo mejor, creo que esta es tu área, dijo Lavandi, que le pasó los documentos a su hermana, que los tomó y los estudió por un momento rápido. Ya tenía una respuesta. ¿Y bien? Preguntó Balí a su esposa, que ésta le mostró no solo a su esposa y hermanas, sino a Issei y sus esposas. Según esta información, podemos ver que cada vez que una grieta se abre, la burbuja que lo contiene se agrieta o se fractura. Faltan solo 2 viajes, y en el último hay una posibilidad del 70% de que quede libre por completo y llegue a este plano y tiempo, explicó Maya, haciendo que todos fruncieran el ceño por eso. Calcule que la siguiente fractura se podía dar alrededor del tiempo en el juego de Rías y Diodora, dijo Issei, haciendo que Balí frunciera el ceño al saber eso. ¿Sabes lo que eso significa?, dijo Issei, a lo que Balí asintió. Chaos Brigade actuara en ese momento. Si ese ser oscuro aprovecha ese ataque, las cosas podían salirse de las manos, por ser tantos enemigos que se pueden dispersar, y lo que sucederá en dicha pelea no es algo bueno, dijo Balí, sabiendo que, a pesar del ser oscuro, también hay un joven Issei en estado de frenesí en la Juggernaut Drive. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Emilia, sabiendo las cosas se pueden poner muy movidas. Necesitamos interceptar dicho ataque, sabemos que aparecerá en ese tiempo, y además que gracias al ataque anterior tanto Issei como Balí saben dónde está la burbuja, dijo Sona, explicando un poco la situación. ¿Estás proponiendo ir a donde está y pelear ahí, atacar la burbuja que lo tiene prisionero?, comentó Lavani al ver lo que Sona estaba diciendo, pero esta negó ante sus palabras. Si rompemos dicha burbuja quedará libre antes de tiempo y nos atacará. Propongo que Issei y Balí vayan, siendo ellos los únicos que tal vez pueden soportar la presión de las paredes dimensionales, y retengan a los seres oscuros que este ha estado creado, explicó Sona, a lo que todos la escucharon. Anteriormente contra Loki, al parecer dicho ser oscuro se había dado cuenta de que cuando llegamos dejamos una fisura que le facilita enviar sus criaturas. Issei y Balí pueden retrasarlos, mientras nosotros los sellamos con la llegada de las demás, decía Sona mirando a todos. Sabemos que ya tiene un ejército preparado, entre más de nosotras vengamos, más apoyo tendremos. Si podemos hacer las últimas sellen aquí, nos ayudaría mucho, ya que una de ellas es Otis, sugirió Sona seriamente, a lo que todos pensaron en sus palabras. Tuvieron que darle la razón, que al tener a Otis aquí les ayudaría enormemente. Pero para sellar dicha grieta se necesita una gran cantidad de energía, además del hechizo adecuado, y aunque no quiero ofender a ninguna de ustedes tiene tales habilidades en la magia, solamente Levinia y yo, para sellarlo, o al menos necesitaríamos otros 2 magos, y eso que Levinia todavía no llega, dijo Lavani, a lo que Issei Tsubaki la vio y sonrió por sus palabras. Eso no será mucho problema, ya que el siguiente grupo en venir, una de ellas es Lefai. Cuando Tsubaki dijo eso sorprendió a las esposas de Balí.
Lefay Pendragon, tal vez una o si no la mejor maga que había existido desde la última era, su crecimiento desde el sellado de Issei había sido a saltos agigantados, fue tal vez la única entre todas que, en lugar de esperarlo, buscó la manera de traerlo nuevamente y fue una de las dos chicas que ayudó a traerlo junto con Opis. Buscó y buscó encontrando una manera, mientras que sin darse cuenta del tremendo poder que estaba acumulando, rápidamente en 10 años había sobrepasado a los mejores magos del mundo. Y durante sus años de casada con Issei su poder solamente siguió creciendo hasta que fue reconocida como una de las mejores magas de toda la era e incluso algunos afirman como la mejor. Incluso Levinia, que era una maga sumamente poderosa, tuvo que aceptar que no estaba al nivel de Lefay, se habían enfrentado muchas veces donde ella salía perdiendo, Levinia la consideraba como un rival y amiga. Si ella viene las cosas serán mucho mejor, comentó Lavani ahora entendiendo las palabras de Sona y también las aprobó. Entonces para la fecha Bali y yo nos dirigiremos a la grieta dimensional y entraremos al espacio donde está, dijo Issei, a lo que Bali asintió en confirmación. ¿Nosotras qué haremos?, preguntó Yasaka sintiéndose un poco inútil al ver que no podía hacer nada. Lo siento amor, pero esta vez no participarás, ni ninguna de las demás, solamente Sona y Tsubaki que irán a recoger a las chicas y luego saldrán de ahí, dijo Issei acariciando la mejilla a la Kitsune, que solamente asintió ante sus palabras. Las demás chicas tampoco dijeron nada, no siempre uno puede participar en las misiones. Si no me equivoco Levinia viene en este grupo, ¿verdad?, preguntó Emilia recordando el orden que su esposo había dicho, había pasado mucho tiempo desde que estaban en el pasado. Sí, Levinia debería de ver en este grupo, si es así, podrán sellar la grieta más rápido, dijo Bali confirmando las palabras de su esposa. Entonces solo queda esperar, realmente es un poco frustrante Nia, dijo Kuroka al no poder ayudar en esta ocasión, ella sintió como alguien le tomó la mano y vio que era su esposo que le daba una sonrisa, aunque quisiera no pudo enojarse al ver esa sonrisa. Aunque no participarán, no bajen la guardia, todas estarán en alerta, no sabemos lo que nos repare a Bali y a mí, tal vez no podamos mantenerlos a raya y si cruzan entonces una pelea campal por la supervivencia se desatará, en ese momento ya no importará si nos escondemos o no, dijo Issei a lo que todas fruncieron el ceño y asintieron ante las palabras de su esposo. Bali miró a su esposa Maya y Emilia haciéndoles entender que también deberían de estar preparadas, aunque ambos eran fuertes, no sabían lo que ese ser era capaz. Por cierto, Bali, ¿qué ha pasado con Otis?, preguntó Issei sabiendo sobre su esposa más poderosa, y la que más le preocupaba en este tiempo. Ya está con nosotros, le hemos estado comentando sobre la situación actual, pero con su actitud de este tiempo no parece muy convencida, así que le diremos que venga después de los sucesos de Diorora, que es cuando se pierde de la vista de Chaos Brigade, explicó Bali que Issei soltó un suspiro, su amada esposa podía ser un poco difícil de tratar en esta época que su único objetivo era matar a Great Red. Bueno, por ahora no podemos hacer nada, dijo Issei realmente preocupado de Otis, iba a entrar a su otro yo mucho más fuerte que antes, ya casi no le queda tiempo, para el viaje a Kioto solo faltan unas pocas semanas, como mucho un mes y medio o 2. Te acercas un paso más a ella y te juro que será lo último que harás en tu vida, fue lo único que había dicho Issei de manera seria mientras expulsaba su poder y un gran instinto asesino que hizo a todos en la sala retroceder un poco. Siendo solo dos chicas que no sintieron dicho instinto, siendo esta Irina que estaba mirando al demonio frente a ellos de manera seria y la otra era Asia que estaba atrás de Issei alejándola del heredero Astaroth. Había venido con la intención de cambiar piezas con Rias, pero ella se había negado a todas las ofertas, al final se reveló que era el demonio que Asia había curado años atrás y el responsable de su expulsión en la iglesia. Sin embargo, cuando intentó ponerle solo una mano encima a Asia, Issei se interpuso y antes de que hablara con una expresión desagradable por dicha acción, se calló al sentir el aura e instinto del castaño. Por parte de Asia sujetó fuertemente a Issei, de alguna manera aquel demonio la estaba poniendo nerviosa, e inconscientemente se alejaba de él. Issei, llamó Rias al castaño para que se tranquilizara, pero este no hizo caso y siguió expulsando su aura haciendo Diodora retrocediera inconscientemente. Aunque su yo adulto le dijo que no se iba a casar con Asia, él no puede borrar el sentimiento que él tiene por la rubia, aun cuando le dijo eso, también le había dicho que el futuro no estaba escrito y podía cambiarse,
que él solo era un reflejo de lo que iba a hacer. El aprecio y cariño que le tenía a Asia no disminuyó en lo más mínimo, durante todo este tiempo, aunque había estado teniendo problemas con ella, Rias y Akeno por estar peleando a cada momento. Desde la llegada de Irina, Asia se había calmado en las peleas, y dejó de pelearlo con Rias y Akeno en cada momento. Ahora incluso cuando estaba con Irina, ella les daba su espacio y siempre se acercaba cuando podía, pero ya no peleaba, algo que Issei realmente vio y se sorprendió, pero también eso le ayudó a Asia ya que el castaño había estado tomándola más en cuenta a comparación de Rias y Akeno, que en cada pelea, él incluso se aleja de ambas. Además de que peleaban cuando estaba con Irina, algo que Issei se estaba enojando mucho últimamente, su tiempo con la castaña era algo que era muy importante para él y no quería interrupciones, incluso la misma Sona y Tsubaki vieron eso y les dieron su espacio y tiempo a ambos castaños. Sona estaba viendo que Rias estaba perdiendo al castaño a cada paso que daba, cada pelea que tenía por él, la alejaba y eso ya se empezaba a ver, sin embargo, no hizo nada, porque su yo adulto le había dicho que el castaño mayor había hablado sobre el tema con la familia Gremori. El poder de Issei se podía sentir por todo el lugar, desde la llegada de su yo adulto había madurado en muchos aspectos, uno de ellos es proteger a sus seres queridos, algo que en ese instante estaba haciendo al sentir intenciones oscuras en el heredero Astorat. Está bien, me voy a retirar ahora, sin embargo, Asia, quiero decirte que te amo y voy a hacer hasta lo imposible por nuestro amor, dijo Diodora. Cuando Issei escuchó sus palabras su poder estalló, sus ojos brillaron en verde y su expresión se volvió más salvaje. Diodora al verlo así se asustó e inmediatamente se fue, que si era durado tan solo unos momentos había muerto en ese lugar. Gracias por todo, Issei-san, agradeció Asia todavía sujetando al castaño, sus palabras tranquilizaron al castaño y este la abrazó para celos de Rias y felicidad de Asia. No te preocupes, Asia, no dejaré que ese infeliz te lleve, consoló Issei haciendo que Asia se hundió aún más en el abrazo del castaño, que la abrazaba de manera sobreprotectora. Mientras Irina, que estaba a su lado y vio esa escena, no le afectó en lo más mínimo, a diferencia de Rias. La relación que tenía con el castaño era algo que nadie en esa sala podía entender, solo aquellas quienes tenían la marca que ella poseía podían entender. Aunque a ella su yo adulto le había actualizado sobre su relación con su esposo, y se dio cuenta que ninguna de ellas estaba con Issei, aunque se sorprendió de Sona y Tsubaki en su tiempo, se había dado cuenta de algo que tal vez sus versiones adultas no lo pensaron. Y es que desde el momento en que la marca apareció en ella, Issei iba a estar verdaderamente en corazón y alma en una relación con ella, y cualquier mujer que tenga la marca, toda aquella mujer que no la tenga jamás podría llegar al corazón de él. Irina sabía que Rias era la número uno en el corazón del castaño, pero desde que apareció la marca en ella, su corazón había dado un giro y no había nada más importante para Issei que la misma Irina. Irina, que miraba todo pasiblemente, se preguntaba quiénes serán las que tengan dicha marca, ya que como dijo su yo adulto, ellos eran reflejos de lo que iban a hacer, así que no hay garantía que incluso las chicas que estaban interesadas por el castaño, como en el caso de Gabriel, verdaderamente terminara con Issei. Ya que no había seguridad que realmente Gabriel pudiera hacer aparecer la marca, que quitara toda duda en su corazón y se entregara a Issei por completo, de la misma manera que Issei la recibiera, Gabriel tenía que quitarse toda duda y quitar la duda del mismo castaño. Bueno chicos, aquí se acaba el capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Si hayan detenido, por favor no se olviden aquí dejar su comentario y compartir el vídeo, aunque si lo sé, aquí se acaba todo. Ay, me duele saber eso, pero bueno, nos vemos hasta mañana. Y también voy a hacer un nuevo, ¿cómo se le dice? Para otro fanpage, ya que se me acabó este, tengo que subir otro. Ya con el Gremori iré subiendo poco a poco porque son demasiados capítulos y aún me faltan como 20 capítulos de 2 horas. Así que poco a poco le iré subiendo.